Bienvenido nuevamente a las clases. Hoy hablaremos de estructura financiera o estructura de capital. Entonces, habíamos hablado anteriormente que el balance financiero está compuesto por la estructura de inversiones, que es el lado izquierdo, y la estructura de capital. Entonces, la estructura de inversión genera flujo o rendimiento y la estructura de capital genera costo. Entonces, ¿qué entendemos por estructura de capital? Ya hemos hablado bastante de este tema, pero estructura de capital es la forma de cómo la empresa obtiene su financiamiento para financiar su inversión, ¿no? Que es la combinación entre deuda y patrimonio, ¿correcto? Como recordarán, hemos hablado mucho de que el financiamiento proviene de dos fuentes, que vienen a ser fuentes internas que están representadas en el valor del capital contable, la inversión de los accionistas, que viene a ser el aporte propio, y las fuentes externas que están representadas por los pasivos contratados con la banca o algunas otras instituciones de crédito, como pueden ser esta parte superior, ¿no? Entonces la estructura de capital simplemente es la combinación entre deuda y patrimonio para poder financiar la inversión. Esta estructura de capital se analiza desde la óptica de qué tanto está compartiendo el riesgo del negocio, cuánto están financiando personas ajenas al mismo y cuánto están financiando los propietarios del negocio. Lo primero que hay que demostrarles es que somos los propietarios del negocio, los que más creemos en el éxito y en el futuro del negocio. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con una estructura de capital sana o con una estructura financiera sana. Y esto se logra con una estructura de capital óptima, que es la combinación entre deuda y patrimonio que minimice el costo de capital, que ya hemos hablado bastante sobre costo de capital, que es básicamente el rendimiento mínimo exigido por el inversionista, es decir, es el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, en este caso que son las internas y las externas. Mantener una estructura de capital sana es de vital importancia para garantizar el buen manejo de los recursos de la empresa y cumplir a tiempo con los compromisos pactados con los acreedores. Para poder crecer es necesario obtener financiamiento. Es imposible pensar que una empresa pueda crecer únicamente valiéndose del capital aportado por sus socios o inversiones, es decir, netamente con aporte propio. Necesariamente deberá recurrir al mercado externo o al sistema financiero para obtener más fuentes de financiamiento, es decir, para poder financiar sus inversiones. Entonces, si usted quiere crecer, sí o sí va a tener que recurrir al financiamiento externo. Sin embargo, ustedes saben muy bien que el financiamiento interno, como el financiamiento externo, tienen una carga financiera, que son los intereses por el financiamiento externo y que son los dividendos por el financiamiento interno. Nadie va a prestarle dinero a la empresa de forma gratuita. Todos los que corren un riesgo al invertir dinero en un negocio esperan una retribución que corresponda al grado de riesgo que están asumiendo cada uno de ellos. Por lo tanto, nuestros proyectos de inversión o aquellas actividades que pretendemos realizar para impulsar el crecimiento de la empresa demandan capital propio y capital ajeno. Por lo tanto, los dividendos como los intereses son dineros que la empresa paga por el financiamiento de sus operaciones, tanto interna como externa. Y esto obviamente se lo conoce como costo capital, que ya lo hemos visto en las anteriores clases, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a enfocarnos aquí básicamente a la estructura de capital, es decir, a la combinación deuda patrimonio que componen nuestra estructura de capital, y esta estructura de capital pues genera un costo de capital que son los costos de las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, para ello nosotros vamos a ir a un caso, vamos a empezar a desarrollar el caso, que es el caso de Grama Bolivia S.A. Bien, entonces nosotros vamos aquí, en este caso vamos a tratar de elegir una determinada estructura de capital que convenga para la empresa en cuestión. Entonces, como recomendación, siempre debemos leerlo el caso, ¿sí?, detenidamente para ver de qué se trata. Entonces, empecemos con ello. Entonces, aquí nos dan algunos antecedentes, ¿no?, y nos dan la descripción de la situación. Entonces, dice que Grama Bolivia es una empresa agroindustrial dedicada a la producción y comercialización de granos: sésamo, mochilla, frijol, sorgo, amaranto, maíz, soya, etcétera, todo tipo de granos. La empresa está ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, kilómetro 8,5, doble vía La Guardia. Descripción de la situación. La empresa Grama Bolivia para el año que viene tiene planificado o proyectado obtener una utilidad de $250,000. Sin embargo, se está pensando encarar un proyecto adicional
cuya inversión requerida es de $400,000. Con este nuevo proyecto adicional se proyecta obtener una utilidad antes de impuestos e intereses adicional de $100,000. A continuación, el contador general de la empresa, Grama Bolivia, le presenta la siguiente información. Entonces aquí tenemos un balance gerencial resumido, donde tenemos las inversiones, que son los activos, y tenemos el financiamiento, que es deuda y patrimonio. Actualmente la empresa Grama Bolivia tiene en circulación en el mercado 1.250 acciones. Para la inversión en el proyecto adicional existen dos opciones de financiamiento. Usted, como gerente financiero de la empresa Grama Bolivia, debe optar por una de ellas, la que más se adecue al objetivo de las finanzas, o no hacer nada. ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera consiste en un endeudamiento con una tasa de interés del 10% efectivo anual por el 30% del monto de inversión requerida, y el saldo se financiará emitiendo acciones al valor patrimonio unitario, es decir, BPP. La segunda opción consiste en emitir acciones al valor del patrimonio unitario por el 25% del monto de inversión requerida, y el saldo con una deuda bancaria al 10% efectivo anual. Para elegir la adecuada estructura financiera o estructura de capital para la empresa, debe realizar el cálculo y el análisis de la utilidad por acción y la rentabilidad del patrimonio ROE con y sin el proyecto adicional. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una utilidad proyectada para la gestión venidera, y además se está planeando llevar una nueva inversión adicional, que esto nos va a generar una determinada utilidad, y con ello, y para financiar esta inversión, pues tenemos dos alternativas, y nos pide que elijamos una de ellas o no invertir en este caso, ¿no? Y eso según a los reportes que vamos a obtener al desarrollarlo el caso, ¿no? Y aquí es que hay que cumplir el objetivo de finanzas, que es maximizar la riqueza de los accionistas, es decir, generar más valor, aumentar el crecimiento del patrimonio de los socios. ¿Estamos? Entonces, una vez haber leído, lo primero que tenemos que hacer es toda esta información vaciarlo a una hoja de cálculo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es llevar y copiar toda esta información a una hoja de cálculo, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el cálculo. Entonces primero es vaciar toda esa información a esta hoja de cálculo. Entonces esto es nuestro primer trabajito. Entonces ya tenemos ahí nuestra estructura. Entonces vamos copiando 1.800.000 y la sumatoria sería básicamente toda la inversión, que son los activos. Tenemos deuda, que son los pasivos, de $800,000. Tenemos un capital de $800,000, tenemos una actividad retenida de $200,000 y tenemos un total patrimonio de 1.000.000. Entonces, total financiamiento pasivo más patrimonio, es decir, deuda más patrimonio. Y también nos dice el caso que tenemos en circulación 1.200 acciones. Entonces, 1.200 acciones. Entonces ahí tenemos el número de acciones. Y ahora bien, entonces ya tenemos la estructura. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Entonces dice: la empresa Grama Bolivia para el año que viene tiene planificado proyectar una utilidad de $250,000. Entonces hay una utilidad proyectada. Utilidad proyectada de $250,000, ¿no? $250,000. Entonces, para poder responder este caso, nos pide que nosotros calculemos la utilidad por acción y el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, vamos a calcular la utilidad por acción sin el proyecto adicional, para ver cuáles son las perspectivas que tiene esta empresa, cuáles son los rendimientos que espera obtener, si sabemos que su utilidad proyectada es de $250,000. Entonces ustedes saben muy bien que la utilidad por acción no es nada más la utilidad dividido entre el número de acciones. Entonces la utilidad por acción en este caso es de $200 por cada acción. Y el rendimiento, que es el ROE sobre el patrimonio, simplemente es igual a la utilidad dividido entre el patrimonio. Entonces tenemos un rendimiento del 25%, es decir, tenemos una utilidad por acción de $200
dólares y un rendimiento sobre el patrimonio del 25%. Entonces, como ustedes pueden ver, este rendimiento es bastante atractivo comparando con otras alternativas de inversión. Ahora, estos son los resultados si la empresa no encara el proyecto adicional. Estos serían sus resultados, ¿no? Pero ahora vamos a desarrollar con el proyecto adicional que la empresa requiere invertir. Entonces vamos a comparar esos resultados con estos resultados sin el proyecto. Entonces, según a eso vamos a tomar una decisión. Es decir, por ahí los resultados que yo obtengo con la inversión adicional es menor a los que espero obtener sin el proyecto, pues entonces desecho básicamente la inversión. Entonces, aquí voy a traer las fórmulas para que ustedes lo tengan también a disposición, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar UPA, que no es nada más la utilidad del periodo, ¿no? En este caso la utilidad proyectada dividido entre el número de acciones. Número de acciones. Número de acciones. Entonces ahí está nuestra ecuación. Esa es la utilidad por acción. Y el ROE simplemente es igual a la utilidad del periodo dividido entre el patrimonio. Patrimonio. Entonces ahí está. Entonces esos son los resultados sin el proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es encarar el proyecto. Vamos a ver cuáles son los resultados que obtenemos. Entonces dice que la empresa encara, empresa año que viene planificado un proyecto de utilidad. Sin embargo, se está pensando en encarar un proyecto adicional cuya inversión requerida es de $400,000. Y la empresa requiere una inversión adicional de $400,000. Entonces aquí tenemos una inversión adicional que la empresa quiere encarar, que tiene un monto de $400,000. Esta inversión genera una utilidad antes de impuesto e intereses de $100,000. Entonces tenemos una utilidad antes de impuesto e intereses de $100,000, ¿no? Entonces voy a utilizar esto de acá. Voy a colocarlo, después les voy a decir por qué. $100,000. $100,000 es nuestra utilidad antes de impuesto e intereses. Si nosotros encaramos esta inversión adicional de $400,000, vamos a tener una utilidad adicional antes de impuesto e intereses de $100,000. Ahora bien, ¿de dónde conseguimos estos $400,000? Es decir, ¿cómo financiamos esa inversión de $400,000? Entonces, actualmente ya está esto aquí. Entonces dice, para la inversión en el proyecto adicional existen dos opciones de financiamiento. Usted como gerente financiero de la empresa Gramaolia debe optar por una de ellas, la que más se adecue al objetivo de las finanzas, o no hacer nada, es decir, o no llevar a cabo o no encarar esa inversión. Entonces tenemos dos opciones. La primera consiste en un endeudamiento con una tasa de interés del 10% efectivo anual por el 30% del monto de inversión requerida. Y el saldo financiará emitiendo acciones al valor del patrimonio unitario, es decir, BPP. Entonces esta es la primera opción para financiar la inversión. ¿Sí? Consiste en un endeudamiento del 30% del monto de la inversión a una tasa del 10%. Entonces nos dice que aquí la opción es A, con deuda el 30%. El 30%. Con deuda el 30%. Y con acciones preferentes, es decir, aporte propio, acciones comunes. Con acciones comunes, ¿cuánto sería? El saldo, dice, ¿no? Dice 30% del monto de inversión y el saldo se financiará emitiendo acciones al valor patrimonio unitario. Entonces, el saldo, estamos hablando de el 100% menos el 30%, es decir, el 70%. Por lo tanto, esa es la primera opción. Entonces, esta es la primera opción. Entonces, ¿cuánto es el monto financiado
con deuda. Si la inversión asciende a un monto de 400.000, el 30% financiado con deuda, entonces sería por 400.000, hacemos la multiplicación, porcentaje de financiamiento con deuda por la inversión adicional de $120.000, y con aporte propio sería 70% por 400.000. Entonces el banco por esos $120.000 nos cobra una tasa del 10%. 10%, una tasa del 10%. ¿Estamos? Entonces estos $120.000 me cuesta 10% anual, una tasa del 10% anual. Y el financiamiento con acciones comunes, que es de $280.000, para obtener este financiamiento de $280.000 tengo que emitir acciones comunes al mercado. Ahora, ¿a qué precio los emito? Al valor patrimonio unitario, es decir, al valor proporcional unitario, que es el BPP. Entonces, ¿cuánto es el monto del BPP? No tenemos aquí el BPP, pero sí sabemos cómo se calcula el BPP. El valor patrimonio unitario, es decir, el valor patrimonial proporcional, simplemente es igual al patrimonio dividido entre el número de acciones. Entonces, dividido entre el número de acciones. Entonces, el valor es de 1.000.000 dividido, que es el patrimonio, dividido entre el número de acciones, es decir, a $800, ¿no? Ese es el precio de emisión de estas nuevas acciones para recaudar este monto de dinero, que es $280.000. Ahora mi consulta es, ¿cuántas acciones tengo que emitir para recaudar $180.000? ¿Cuánto? Entonces, el número de acciones simplemente va a ser los 280.000, que es el financiamiento requerido, dividido entre el precio, que en este caso es el BPP, $800. Es decir, tengo que emitir 350 acciones nuevas al mercado para obtener ese financiamiento de $280.000, ¿no? Entonces, el número de acciones, no olvidemos que no es nada más el monto del financiamiento requerido con acciones comunes dividido entre el precio. Si ustedes quieren aquí, pues lo colocamos aquí la ecuación para que quede claro. Entonces, número de acciones, simplemente va a ser al monto dividido entre el precio. Que es el BPP, el monto requerido dividido entre el precio, que básicamente es el BPP, el precio. ¿Estamos? Entonces tenemos que emitir 350 acciones para recaudar este monto con emisión de acciones. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar un análisis, vamos a elaborar un estado de resultado gerencial para tomar la decisión, primero, si encarar este proyecto adicional, y segundo, si encaramos este proyecto, con cuál estructura de financiamiento nos convendría encararlo, ¿no? Porque hay dos opciones de financiamiento. Entonces vamos a ir desarrollando la primera. Entonces vamos a tener una utilidad antes de impuestos e intereses de $100.000 si encaramos esta inversión adicional. A esto lo vamos a restar los que son los intereses. Los restamos los intereses. Entonces, esto es el monto de la utilidad antes de impuestos e intereses. A eso, utilidad antes de impuestos e intereses, lo resto los intereses. Entonces, para financiar esta inversión, estoy emitiendo acciones y estoy financiando con deuda el 30%. Esta es mi estructura de mi inversión. 30 con deuda y 70 con acciones comunes. Entonces, ¿quiénes generan carga financiera? ¿Quiénes generan intereses? La deuda bancaria. El financiamiento externo, que me dice que es $120.000 por el 10%. Entonces, $120.000 por la tasa de interés, es decir, de $12.000. Tengo que pagar unos intereses de $12.000 por estos 120.000. Entonces, a mi utilidad que me genera la inversión, lo tengo que restar los intereses. Y eso se llama utilidad antes de impuestos.
Entonces vamos a abreviarlo aquí. Utilidad antes de impuestos. ¿Estamos? Entonces, utilidad antes de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos va a ser la utilidad antes de impuestos e intereses menos los intereses, es decir, una utilidad de 88.000. A eso lo tenemos que restar lo que viene a ser los impuestos a las utilidades, que es el 25%. ¿Estamos? Impuestos a utilidades el 25%, que es 22.000. Entonces aquí vamos a tener la utilidad marginal. Entonces aquí vamos a tener nuestra utilidad marginal. Entonces utilidad marginal o la utilidad neta adicional, que es la utilidad de impuesto menos los impuestos, ¿no? Entonces vamos a tener una utilidad marginal neta de $66.000 si nosotros encaramos el proyecto de $400.000 financiando con esta estructura de 30-70. 30% con deuda y 70% con acciones comunes. Por lo tanto, nuestra utilidad total proyectada, ¿cuánto sería? Entonces, utilidad total proyectada, ¿no? Entonces, nuestra utilidad total sería la que me genera una utilidad proyectada sin el proyecto, más lo que el proyecto me genera, que es de $66.000. Entonces estoy hablando de una utilidad total de $316.000. Entonces con estos yo tengo que calcular nuevamente mis indicadores de rendimiento, que es el ROE y la utilidad por acción. Entonces lo que voy a hacer primero es calcular lo siguiente. Entonces primero voy a calcular el patrimonio. ¿Cuál sería mi nuevo monto del patrimonio? Porque no mantendría esto, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo monto del patrimonio? El monto del patrimonio sería la que tenía adicionalmente de 1.000.000 más el financiamiento con capital propio, que son acciones comunes, es decir, más $280.000. A esto ascendería mi nuevo patrimonio, mi nuevo monto de patrimonio. Los 1.000.000 que tenía sin el proyecto más el financiamiento con capital propio para el proyecto adicional, que es de $280.000, ¿no? Más $280.000. Y también cambiaría el número de acciones. ¿Cuántas acciones tendría ahora en circulación? Sin el proyecto, antes del proyecto adicional a encarar, teníamos un número de acciones de 1.200 acciones. Más las nuevas emisiones que son de 350, pues ahora tenemos en total de 1.600 acciones. Volvemos a repetir, número de acciones en circulación antes del proyecto, antes de encarar el proyecto adicional, y ahora lo sumamos las nuevas emisiones para recaudar un financiamiento de $280.000, que es nuestra primera opción de financiación para encarar el proyecto adicional. Entonces 1.250 más 350 acciones. En total tendríamos o estaríamos hablando de 1.600 acciones. Entonces con esto lo que tengo que hacer es volver a calcular mis indicadores, que vienen a ser la utilidad por acción y el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces con esto volvemos a calcular, ¿no? Entonces con esto volveríamos a calcular. Entonces UPA, la utilidad por acción, simplemente no olvidemos que es utilidad del periodo, que en este caso nuestra utilidad de 316.000 dividido entre el número de acciones. Ahora el número de acciones es de 1.600 acciones, es decir, tenemos una utilidad por acción de $197.50. Y nuestro rendimiento, que es el ROE, rendimiento sobre el patrimonio, sobre el capital propio, es igual a utilidad del periodo, nuevamente 316.000 dividido entre el total patrimonio, que es de, en este caso ya no son 1.000.000, sino que es de $1.280.000. Entonces tenemos un ROE de 24.69%, que significa que por cada 100 bolivianos que aportaron los socios a esta empresa, estos generan 24 bolivianos con 69 de ganancia, ¿no? Esa es la interpretación del ROE. Entonces ahí tenemos
la opción A. Entonces, primero comparamos. Sin el proyecto teníamos una UPA de 200 y un ROE de 25. Con el proyecto adicional tenemos una utilidad por acción de 197,50 y un ROE de 24,69%. Entonces, como ustedes podrán ver, si esto fuera la estructura de financiamiento para encarar a la inversión adicional, pues mis resultados son menores a llevar aquel sin proyecto. Entonces convendría no encarar el proyecto si esto fuera la forma de financiar esa inversión adicional. Ahora bien, entonces volvemos a repetir que si encaramos este proyecto, nuestros indicadores de rendimiento disminuyen. Entonces, no, en este caso, si esto fuera la decisión, debería no encarar el proyecto adicional, porque los rendimientos que me genera son menores a los que si yo no llevara a cabo el proyecto adicional, ¿no? 200 es muchísimo mejor que 197, 25% es muchísimo mejor que 24,69%. Ahora veamos la segunda alternativa de financiamiento, cómo podemos financiar esa inversión adicional. Entonces dice, la segunda opción consiste en emitir acciones al valor del patrimonio unitario BPP por el 25% del monto de inversión requerida y el saldo con deuda bancaria al 10% efectivo anual. Es decir, aquí ya cambia la estructura financiera para financiar la inversión adicional. Entonces aquí nos habla de 25% con emisión de acciones. Entonces cambia aquí nuestra situación. Entonces aquí nos dice con deuda y con acciones comunes. Entonces nos dice 25% con acciones comunes y el saldo con deuda, que sería el 75%. 75%. Entonces, ¿cuál es el monto de la inversión requerida? $400,000. Estos $400,000 van a ser financiados 75% con deuda, que es $300,000, y 25% con acciones comunes, ¿no? Ahí está, ¿no? Total hacen los $400,000. La tasa de interés que me cobra el banco es del 10%. Y el número de acciones que debo emitir para conseguir 100,000 va a ser entonces el monto, ¿no? Que es el monto dividido entre el precio, que es el valor patrimonio unitario, que es el BPP, 800,000. Es decir, tengo que emitir 125 acciones para recaudar $100,000 con emisión de acciones. Entonces, la inversión, no olvidemos que nos genera una utilidad antes de impuesto de intereses de $100,000. Entonces, nuevamente, los intereses que me genera esta deuda de $300,000 es de $30,000. Entonces la utilidad antes de impuestos es de $70,000. Lo sacamos el impuesto, que es el 25% de 70, y tenemos una utilidad marginal o adicional de $52,500. Y vamos a tener una utilidad total de $250,000 más $52,500. Entonces tenemos una utilidad de $302,500. Ahora el monto de patrimonio asciende a 1,000,000 más los 100,000, ¿no? Que va a ser 1,100. 1,100,000 y el número de acciones va a ser la que teníamos en circulación más las nuevas emisiones, que son de 125, es decir, tenemos 1,375 acciones ahora. Con estos indicadores, con estos nuevos valores, vuelvo a calcular los indicadores de rendimiento, que es la utilidad por acción, que es la utilidad total dividido entre el número de acciones, que esto es de 220. Y el ROE, que sería utilidad dividido entre patrimonio. Entonces tenemos un rendimiento del 25%. A ver, ¿qué vamos a hacer esto? Ahí está, 27,50%. Ahora nuevamente comparamos estos nuevos rendimientos con el inicial, que era sin el proyecto. Teníamos una utilidad sin el proyecto de 200 por acción y un rendimiento del 25%. Y aquí tenemos una utilidad por acción de 220, que es muchísimo mejor que 200,
y una rentabilidad sobre el patrimonio de 27.50, que es muchísimo mejor que el 25%. Entonces aquí concluimos que sí debemos encarar el proyecto, pero la forma de financiar este proyecto adicional, esta inversión adicional, es con la opción B, es decir, 75% con deuda y 25% con acciones comunes. Entonces, como podrán ver, una empresa puede crecer recurriendo a dos tipos alternativas de financiamiento: aporte propio, financiamiento interno, y financiamiento externo, que es capital ajeno, que es en este caso deuda bancaria. Entonces aquí podemos ver que a pesar que nosotros pagamos muchísimo más intereses en la forma de financiamiento de la opción B, $30,000 contra 12,000, entonces aún así tenemos unos mejores resultados, porque el número de acciones que son en circulación nuevas ya no son 1.600 como la anterior, sino que simplemente son 1.375. Entonces aquí podemos ver las ventajas que hay al financiarnos con capital ajeno, porque estos nos generan carga financiera, y estas cargas financieras hacen que paguemos menos impuestos, ¿no? Menos impuestos. Entonces, lo que hace esto es que no se está diluyendo el patrimonio entre bastantes accionistas. Entonces no olvidemos que los accionistas son dueños residuales, ¿no?, de la empresa, son dueños residuales. Entonces, mientras más accionistas haya en una empresa, pues les va a tocar a una utilidad muchísimo menor, como en este caso, que si nosotros encaramos la inversión adicional con un financiamiento de 30% con deuda y 70%, tendríamos un total de accionistas o número de acciones en circulación 1.600. Entonces eso hace que la utilidad por acción sea muchísimo menor que la opción B, si nosotros financiamos o decidiéramos financiar con más capital ajeno, con más deuda, ¿sí? Entonces ahí vemos las ventajas, las bondades de financiarnos con capital ajeno, ¿no? Porque eso hace que asumimos un mayor riesgo financiero, pero a mayor riesgo nos vemos compensado con un mayor rendimiento, como nosotros podemos ver en este caso. Entonces, en conclusión, podemos emitir que sí debemos encarar el proyecto adicional, pero debemos encararlo con una alternativa de financiamiento B, es decir, con una estructura de financiamiento 75% con deuda y 25% acciones comunes. No funciona con la opción A, porque mis resultados obtenidos son menores a los resultados que si yo no los llevara a cabo el proyecto adicional, ¿sí? Entonces, esto es nuestra conclusión. Entonces, el proyecto sí encaramos, pero lo financiamos con la opción B: mayor porcentaje con deuda y menor porcentaje con capital propio. Entonces, aquí concluimos este caso de estructura de capital. Entonces, lo que hemos visto aquí simplemente es elegir una determinada estructura de capital, la que más se adecue al objetivo de la finanza. El objetivo de la finanza es generar valor para los accionistas, obtener mayores rendimientos para los accionistas, y en este caso pues lo hace la estructura de financiera B para financiar esa inversión adicional, ¿no? Si fuera la primera, es preferible no encarar la inversión, porque sin el proyecto tenemos mejores resultados que si encaramos la inversión con una forma de financiamiento opción A, ¿no? Entonces aquí sí encaramos el proyecto de inversión, pero con una forma de financiamiento, la opción B, que viene a ser mayor parte de financiación con deuda, con capital ajeno, y simplemente un 25% con capital propio. Entonces, bien, jóvenes, aquí concluimos con este caso. Nos vemos en la siguiente clase.